Catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión y 6 en su versión digital. Seguimos acercando la realidad en esta, nuestra tercera temporada, con temas que hacen, digamos, a lo cotidiano y que merecen una profundización necesaria. Por eso acá estamos junto a Gisela Sentile, que saludamos ahora, y con el invitado que vamos a estar presentando en segundos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Alejandro. Suerte la suya, ¿no? Sí, este contexto tan, ¿no? Sí, difícil. Sí, es un contexto complicado. No hay que perder la alegría. No hay que perder la alegría. Y pensaba un poco en el tema que ya vamos a presentar en unos segundos, que me parece que es necesario profundizarlo y no que queden como hechos aislados y que después no obramos al respecto. Sí, temáticas que por ahí nos sensibilizan, nos generan una alerta, como padre, como madre, como ¿no? Aquellos como sociedad. Sí, y como gente empática, pero que después por ahí quedan un abordaje muy llano, ¿no? Y Exacto. que definitivamente hay que tomar el toro por las astas. ¿Presentamos el tema? Presentamos el tema de hoy, dale. Ahí vamos. Según el primer estudio mundial llevado adelante por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, África, Oceanía y Asia, realizado entre enero de 2020 y diciembre de 2021, los casos de bullying en todo el mundo han aumentado en forma explosiva. El podio mundial lo ocupa México, donde 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren todos los días algún tipo de acoso. Lo sigue de cerca Estados Unidos, con 6 de cada 10 niños y adolescentes. Y en el tercer puesto se ubica China, donde casi 6 jóvenes y niños por cada 10 sufren el flagelo. En nuestro país, 3 de cada 10 niños y adolescentes padecen acoso de sus pares. Con la imperiosa necesidad de que el bullying no sea naturalizado o considerado un hecho aislado, es menester aplicar políticas públicas y transversales en todos los ámbitos. Hoy en Catalejo, ¿cómo detectar y afrontar el bullying? Ahí estaba la temática de hoy, que es el bullying, algo que, bueno, para todos es un tema espinoso, un tema escabroso, y que tenemos que decididamente abordarlo para generar un cambio de paradigma sumamente necesario. Exactamente, y por eso contamos con la presencia en el piso de Arístides, de la Asociación Civil Si Nos Reímos Todos, y tiene un poco que ver, y vamos con él a profundizar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bullying? Bien, ¿qué tal, chicos? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Cuando hablamos de bullying, hablamos de un acoso, maltrato, discriminación hacia un niño o adolescente en forma sostenida en el tiempo. Es decir, no es un hecho aislado, no es un conflicto que dura un día, dos, sino que es algo que hace mucho daño, porque estamos hablando de meses, de años, estamos hablando de toda la escuela primaria o toda la escuela secundaria. Es importante destacar que el término bullying refiere a pares, a niños y adolescentes, no de adultos a niños, Exacto. no de alumnos a docentes, no entre adultos. Ahí el término correcto es acoso. Claro. Entre adultos podemos hablar de acoso laboral, de acoso sexual, etc. Y si en el ámbito escolar, si un docente recibe acoso por parte de los alumnos, que puede suceder, hablamos también de acoso laboral porque el docente está trabajando en ese ámbito, ¿no? Exacto. Y si es al revés, si es de un adulto a los niños, también hablamos de acoso, pero no de bullying, ¿no? Entonces, el bullying es para contextualizarlo entre pares, entre niños y adolescentes. Perfecto, es una temática que, bueno, ahora la conocemos, la sentimos hablar, pero que cuando uno era chico, ¿no? Cuando uno era pibe, se hablaba siempre de aquel que agarraban de punto, ¿no? Generalmente al más débil, a lo mejor no en el sentido de la fuerza corpórea, sino de la cuestión de la subjetividad, de la autoestima. Siempre se busca, ¿no? Un flanco o alguien para apuntar y avanzar. ¿Crees que se ha avanzado en el debate? Solamente en el debate, y no se ha avanzado en lo que verdaderamente nos importa y nos va a transformar, que tiene que ver en cómo abordar la temática. Yo soy optimista, creo que se avanzó en términos de visibilizar el tema, Claro. de hablar del tema. De hecho, esto que estamos haciendo y que hacen muchos medios es muy importante. Antes no se hablaba del tema, estaba naturalizado. Naturalizado, exacto. Era algo normal que tomen de punto a alguien. Los padres se encargarán de charlarlo, como si ahí terminase todo, ¿no? Si se llegaba a esa encargaba. instancia. Claro. No, fíjate que incluso muchas veces en la misma familia, yo he hablado con padres que así naturalmente me decían, a un abuelo, a mi nietita, yo cuando vi que iba a usar lente, le empezamos a decir 4 ojos en la familia,
para prepararla que cuando vaya a la Exacto, escuela, claro, claro. una cosa qué de tremendo. loco, ¿no? Y lo decía convencido de que le había hecho un bien, eso no me olvido. Hay mucho por hacer todavía, hay que hablar del tema, hay que abordarlo, no hay que tener vergüenza, ni miedo, ni pudor en decir, bueno, sí, a ver, en nuestra institución estamos teniendo situaciones de acoso, no las estamos pudiendo resolver, vamos a pedir ayuda. Cuando uno no puede, hay que pedir ayuda. Eso no significa no estar apto ni capacitado para la función que nos toque, docente, directivo, padre, madre. Siempre hay que pedir ayuda, creo que ese es un buen signo. Y esto vale tanto para los chicos, aquellos que están siendo víctimas de esta situación, aquellos que la presencian y les hace daño pero no se animan a intervenir o a pedir ayuda por miedo a que les pase a ellos. Incluso los mismos hostigadores también necesitan que los ayudemos. Cuando hablamos de ayudarlos, hablo de los adultos responsables, que somos los padres en primera instancia, los docentes si en el ámbito escolar, los profes si es en un club, no nos olvidemos los clubes, que estas situaciones también se dan en los clubes, todos los espacios donde socializan los niños y adolescentes. Bueno, cuando no se puede solo, pedir ayuda al Estado, que tiene herramientas, pedir ayuda a una ONG como la nuestra, pedir ayuda a un profesional, a un psicólogo, a un psicopedagogo, pero nunca sacarnos el problema de encima, que es lo más fácil, diciendo, por ejemplo, bueno, mire, mamá, papá, y su hijo no es para esta escuela, yo le diría, ¿por qué no ve de cambiarlo? En otra, quizás en otra, exacto. Esto vale tanto como para el que está siendo víctima como para el hostigador. Vos con eso no solucionás nada, simplemente te sacás el problema de encima. Probablemente ese chico vaya a otra institución y vuelva a padecer esto. A veces no, a veces la otra institución es distinta, como aborda la temática, lo recibe con los brazos abiertos y él se siente cómodo y entonces no vive lo que vivía en el otro lado. Pero no es lo que nosotros aconsejamos. Lo que no deja de ser una moneda en el aire, ¿no? Porque no sabemos cómo, ¿no? Además, ¿a dónde puede caer esta además vos imaginate, qué sé yo, ese chico, esa chica que estuvo 5 años, 4 años con compañeros que sí lo aprecian y lo quieren, y vos lo tenés que sacar de ahí porque hay 2 o 3 que lo molestan, lo tenés que llevar a otra institución nueva. Es un cambio para él también angustiante. Totalmente. Y para la familia a veces en un pueblo que no hay muchas escuelas, lo tienen que llevar a otro pueblo, 30, 40 kilómetros para solucionar, entre comillas, un problema que debería haberse solucionado en ese espacio. Aristides, ¿cuáles son los puntos como donde uno puede detectar ciertas alarmas, ¿no? Digo, porque muchas veces cuando sucedió lo de este niño que toma la fatal decisión de suicidarse, ¿no? De 11 años, yo cuando leía los comentarios, ¿no? Muchas madres y padres responsabilizando a los propios padres en muchos casos, ¿no? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Digo, en cierta forma, esquivando o diciendo, bueno, a mí nunca me va a pasar. Y digo, y siempre puede pasarnos. A cualquiera. Sí, esto que vos decís, lamentablemente se da mucho, este juego de deslindar responsabilidades. Desde la familia en la escuela. En la escuela, en la familia. En ambos, en el Estado. Yo, por ejemplo, en un pueblo que haya bullying y le van a reclamar al presidente comunal o al intendente. Pobre, ¿qué tiene él? ¿Qué puede hacer más que llamar quizás a la familia? Pero no es el responsable directo de esto. Bueno, el tema es no asumir la responsabilidad. Yo creo que como familia es imposible que no te des cuenta si a tu hijo o a tu hija le está pasando algo que tenga que ver con una situación de acoso, ya sea como víctima, como hostigador o incluso como espectador de esto. ¿Por qué? Porque van a dar señales. Las víctimas dan más señales todavía. Puede venir a casa con moretones y no cuenta, no dice qué pasó o dice que se golpeó. Puede lastimarse, flagelarse, cortarse los antebrazos, las piernas, en una señal de que está queriendo decir algo y no puede, entonces recurre a lastimarse. Va a cambiar el hábito de alimentación, va a comer más, va a comer menos, no va a querer ir a la escuela, va a poner una excusa un día, otra excusa otro, no quiere ir a la escuela. Por ahí tiene fiebre y no sabemos por qué, le duele el estómago y no sabemos por qué. Lo llevamos al médico, el pediatra dice, mire, clínicamente no le encuentro nada. Bueno, ahí hay que empezar a ver qué está sucediendo. A veces incluso le damos dinero y gasta dinero más de lo normal porque quizás
le esté dando dinero a los hostigadores para que no lo molesten. Claro, Esto también claro. pasa. Entonces hay varias señales, se aísla, se encierra, está pendiente del celular, de la compu, a ver si no le llegó un mensaje hostigándolo, amenazándolo. Hay muchas señales. Esto para la familia de la víctima. Para el hostigador es más difícil que lo reconozcan, porque probablemente en ese seno familiar la violencia sea moneda corriente en la forma de tratarse. Y ese niño, esa niña lo que hace es repetir esto cuando va a la escuela. O sea, no sabe relacionarse de otra forma que no sea con la violencia, con los gritos, con los golpes, en el peor de los casos. Y los espectadores, si vos ves que tu hijo viene y te quiere contar algo de la escuela y lo ves angustiado, pará un ratito, apagá la tele, apagá el celu, a ver qué me querés contar. Y mamá, papá, vos sabés que otra vez a Pedro lo están molestando, le hacen de todo. El peor de los mensajes que le podemos dar, bueno, mientras vos, hijo, no te hagas nada, no te metas, Claro. ¿viste? Sí, sí. Mientras vos no te hagas, ¿viste, Pedro? Andate. ¿Viste, él, pobrecito, no se sabe defender, los padres, ¿viste cómo son? Están Exacto. separados, no se ven, excusas. No, ese es el peor de los mensajes. Claro. Entonces, tampoco cargarlo a él, no, andá y defenderlo a Pedro, no. Andá y pegarle una piña al que le pega a Pedro, no. Vamos a la escuela a hablar. Claro. Mire, está pasando esto, mi hijo me está contando, mi hija me está contando que en este aula hay algunas situaciones de acoso que las podríamos solucionar. Ofrecerse para eso, no ir a hablar con los padres de los chicos hostigadores, o a veces puedes terminar más violentamente. Sí. Bueno, esos son algunos de los, Claro, de los claro. consejos. Siempre ir a la institución donde está pasando, Totalmente. y la institución tiene que asumir la responsabilidad, Claro. sea club o sea escuela. Ojo Sí, con claro, los clubes, sí, sí, Claro, sí, es un sí, punto sí. ahí que... ojo con los fuerte. clubes, que los clubes no hablan de este tema. Exacto. Los clubes, Está viste, institucionalizado lo que tiene que ver ¿Qué con es la escuela? la lógica, escuela, claro, sí. la lógica del club es Claro. acá venir a jugar, a divertirte, a hacer deporte. La pasamos bárbaro. Y sí. sí, no todos No, la pasan claro. bárbaro, porque el que no es hábil lo van dejando Claro. de lado y se empieza a sentir mal. El club tiene que ser también un espacio de divertimento Claro. para todos. Totalmente. Vamos a primer cortecito. Dale. Cuando volvemos, me interesa profundizar en lo personal, ya que en la secundaria uno vivió situaciones similares en carne propia, y quiero empezar a ver si podemos intercambiar con Aristides esto de el rol de la familia, pero con un rol por ahí que no se cumple en el sentido de que aquel que está sufriendo tampoco sabe que puede encontrar el respaldo en la misma familia, ¿no? Por diferentes cuestiones que han abatido su autoestima. Vamos al corte y Dale. ya volvemos. Dale. Vamos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Carnicería Misoles, el equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras 2 direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Anieta. Contamos con todos los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Muy bien, retomamos. Sí. Y quedaba pendiente en esta segunda parte de Catalejo la pregunta que uno hacía, por haberla vivido en carne propia, por haber sido uno de los tantos y de las tantas que hemos padecido algún tipo del hoy llamado bullying, y que tenía que ver, lo que le preguntaba Aristides, también lo comparto con vos, de esto de cuando por ahí la familia puede darse cuenta, o cuando el adolescente, el menor, encuentra en su familia quizás ese respaldo para decir, bueno, voy a contar mi historia, no la estoy pasando bien. En mi caso yo no pude encontrar, no voy a andar en detalles, pero en mi familia ese espacio de contención pues justamente no lo había en lo cotidiano. Entonces digo, ese vacío, ¿cómo puede tratarse desde lo institucional? No sobrecargando, digamos, no la labor del docente, pero por ahí con algunos aparatos en lo psicológico, ¿no? Digamos, a un taller psicológico, porque recargarle todo al docente es muy difícil. Por ejemplo, yo quizás no manifestaba esta cuestión, ni siquiera dentro del colegio, tampoco en mi casa, pero lo padecía, ¿no? Y lo hablaba conmigo mismo en Seguro. extensas noches. El tema es cómo el docente y cómo la familia ve a su hijo. Una cosa es verlo y otra mirarlo. Claro. ¿Cómo lo mira?
yo creo que de alguna manera te das cuenta, insisto. Pero es cierto que los niños y las niñas muchas veces no hablan, se encierran en sí mismos. Y bueno, habría que preguntarnos por qué. Exacto. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? El por qué puede ser que tenga miedo de contarle a los papás por miedo a la respuesta. La respuesta puede ser una reprimenda, puede ser un castigo, o puede ser violenta de decirle, defendete, no seas maricón, no me venga con esas cosas, yo estoy muy ocupado trabajando todo el día para que vos me vengas a decir algo que lo podés solucionar, yo ya te dije cómo. Bueno, esa puede ser una respuesta de la familia. Echarse culpas. Subestimar también, ¿no? Bueno, echarse culpas a papá y mamá. Claro. Y viste vos que vos sos muy permisiva y vos que sos muy autoritario, entonces subestimar lo que él cuenta, como si está fabulando, está exagerando. Y lo mismo para los docentes, ¿no? Los docentes también, hay muchas respuestas que no son buenas y a veces incluso colegas que han etiquetado al chico, a la chica, le han puesto un sobrenombre y lo condenaron para toda la vida. Para toda la vida. Sí. Muchos casos de eso. Bueno, nosotros el año pasado estrenamos una película que se llama 3 de 10, que refiere justamente a esa cifra, ¿no? 3 de cada 10 niños y adolescentes en el mundo, según UNICEF, han padecido acoso escolar. Y uno de los personajes de la película le habían puesto a la chica Gorda Mondongo y se le había puesto la profe de educación física. Claro. Esa es una historia real. La profe de educación física, no cualquier profesor. No cualquiera. No, y esto lo hablamos mucho. Por suerte está cambiando, pero había una lógica cultural, ¿no? Sí. Había una lógica del profe de educación física que... Yo recuerdo que siempre marginaba a las que no le gustaba hacer deportes y eran estigmatizadas, la voz que no te gusta, dale, vení, vos movete. La dejaban aparte, sentada ahí, como una inútil. Sí, exactamente. Porque lo más fácil es hacer deporte con los habilidosos, con los que tienen condiciones. Bueno, les recomiendo una película muy buena francesa que se llama El día que quemé mi corazón. La vi hace un par de... está en YouTube. La comentó Santos Guerra en el diario La Capital. Es muy buena. Habla sobre esto también. Chico obeso, basada en una historia real. Bueno, hay muchas situaciones. A ver, diálogo, invertir tiempo, no cantidad, sino calidad de tiempo. Con tu hijo y tu hija, sentate al lado de él si está jugando un videojuego, a ver qué está jugando, a ver qué escribe, cómo es el videojuego, si es violento, a ver qué pasa. Sentate al lado de él y charlá. El espacio del almuerzo y la cena y el desayuno son fundamentales para que hablemos, para que nos cuenten. Interiorizate, mirale los cuadernos, mirá lo que escribe. Entrá a la red, si usa TikTok, entrá y ve que sube, a ver el estado de WhatsApp. Muchas veces los chicos en su estado manifiestan cosas, en las historias. Usemos la tecnología para estar cerca de ellos. Exacto. Es decir, no nos quedemos en el tiempo. De hecho, la mayoría de los adultos la usan. Facebook los chicos no usan más. No. Entonces, bueno, metete en la tecnología de ellos. Bueno, en ese punto me parece interesante, ¿no? Con el avance de las tecnologías y cómo la tecnología ha invadido de alguna manera todos los ámbitos. Digo, muchas veces surgió justamente la reunión de madres y padres de inicio de clase, ¿no? Que surgía esta cuestión, porque se trató el tema del bullying como tema principal, y se trató el tema de que los chicos y las chicas temen ser un emoji. Claro. Digamos, que los pongan en un emoji, que después ese emoji los ridiculicen, y con ese emoji ponerlo en el grupo de WhatsApp. Digo, como todas esas cuestiones que quizás para nosotros pueden ser, pequeñas, ahí es donde entran a jugar un montón de cosas. Sí, en esto lo que hay que hacer con esos chicos es fortalecerlos, de modo que puedan, ante estas amenazas o cargadas, responder sin violencia, pero con firmeza, lo que se llama asertividad. Una conducta asertiva es responder con firmeza sobre lo que no está bien. A mí no me gusta esto. No me gusta lo que estás haciendo, no me gusta que me cargues, no me gusta que subas una foto mía ni me hagas un emoji sin mi consentimiento, porque a vos no te gustaría que yo te lo haga. Por supuesto que todos los chicos no tienen esta posibilidad de hacerlo. Lo otro que les aconsejo, no estén en grupos donde no se sientan cómodos. Claro. Por el hecho de pertenecer a un grupo, soportan humillaciones ahí. A como de lugar. A como de lugar. Chicos de 8 o 9 años que ya tienen celu, ese es otro tema, que los papás te dicen, pero si yo no le compro el celu, en el curso todos tienen celular, él va a parecer el único. No es que está equivocado
vos y tu hijo. Están equivocados el resto que le compró un celular a un chico de 7, 8 años. Cada vez más chiquitos, ¿eh? Porque hay otras alternativas para estar comunicados. Hay relojes de smartphone que vos podés hacer llamadas y atender llamadas. No necesariamente le tenés que comprar un celular con salida a internet, que eso es una puerta, que vos estás abriendo una puerta a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no es solo papá, mamá, familia, compañeros, es acosadores, violadores, groomers, etc. Entonces, ojo. Sin duda, sin duda. Y en este derrotero, ¿qué apertura, Aristides, vas encontrando, digamos, en este camino, donde primero hay que instalar el debate, hay que instalar el tema en los medios, algo que cuesta muchísimo, cuando hay que remover ciertas cuestiones estructurales, conservadoras, y que interpelan profundamente el accionar familiar, suele generalmente darse una resistencia desde lo mediático. Sí. ¿Encontrás en este tiempo caminado, o el último tiempo caminado, una apertura un poco más importante dentro de lo institucional, con lo que significa la palabra institución, ¿no? No voy a estar conforme, pero hay señales lindas. Te voy a contar primero una linda, después lo que no Claro. me gusta. El otro día en el estreno de la película en Río Tercero, provincia de Córdoba, a la salida había 2 actrices y ellas escuchan que un grupito de 4 nenas de unos 10, 12 años, una se acerca a otra y le dice: Julia, discúlpame si te dejamos sola algunas veces. O sea, ya la película había hecho Qué bárbaro. una reflexión en esos chicos. Eso Claro. totalmente positivo, inmediatamente fue. Absolutamente. Ojalá que ese perdón que le pidió lo haga efectivo después a la hora de juntarse con ellos. Lo que sigo viendo es un Estado ausente, un Ministerio de Educación que no toma la temática en forma transversal y en la currícula como debería. Nos cuesta mucho trabajar con los ministerios de educación, hablo de nación y de provincia, y de distintas gestiones también, no pasa por el color del partido No, político, queda claro, ¿no? Eso. queda claro. y hay herramientas. Y un Estado municipal que, si bien no tiene injerencia directa sobre las escuelas, puede también colaborar en difundir esto, en organizar cosas. Son siempre cosas que pasan cuando hay un hecho lamentable como este, hay una reacción ahí y después se diluye. Claro, diluye, queda sí, como un sí. hecho aislado. Entonces, digamos. claro, gracias a Dios estamos las ONG, que somos muchos, que es nuestra función, llegar donde el Estado no llega. Es Claro. nuestra función. Si está en la ONG, porque hay una ausencia del Estado. Exactamente. Y bueno, y nosotros en eso, cuando nos piden algo, vamos y golpeamos hasta que nos atiendan, ¿no? Sin Somos duda. bastante molestos en eso, pero lamentablemente es así. Claro. Pero los escuchamos, eso es lo que le falta. A veces, mira, tener media hora, una hora para escuchar a un papá, una mamá angustiado de lo que le pasó con su hijo, a veces, aunque ustedes no crean, es suficiente. ¿Qué te parece? No Y cabe yo digo, duda. ¿cómo no lo puede hacer el docente, la docente, Claro. el señor, el directivo, el funcionario? Funcional. El funcionario. Y entre pares también, porque muchas veces ha pasado, bueno, con mi hijo más grande, ¿no? Que van teniendo diferentes actitudes ante situaciones. Y me ha pasado que mamás me han dicho, en situaciones que a lo mejor mi hijo no se comportó del todo bien con alguien, no, lo charlo con vos porque sé cómo podemos hablar. Como que ya hay casos que con padres o madres que ya no se puede dialogar. Digo, bueno, a mí siempre desde el primer día, y lo hablamos siempre con otros madres y otros padres también, que estamos más o menos en la misma vereda, ¿no? Sintonía, Es decir, por lo menos. sintonía, claro, como sí. decían, bueno, vamos a hablar y vamos a ver qué pasó, Claro. o sea, quitándonos un poco los rótulos también, Sí, ¿no? y sin estigmatizar a nadie. Eso. Sí, por supuesto, los espacios de diálogo tienen que estar en todos lados. Ojo con los grupos de WhatsApp de las mamás y los papás, que a veces son embromados también. El Ojo grado de con violencia también sí, ahí. cuando se mezcla, viste, lo partidario, la grieta Sí. se mete en todos En lados, todos lados, lamentablemente. Exacto. Hay que tener cuidado ahí. No olvidemos que los chicos son el reflejo de los adultos. Entonces, sí. Recuerdo una chica que le dijo a otra negra refugiada, me acuerdo en mi escuela, no tenía idea de lo que era ser refugiado. Claro. No tenía idea. Entonces, cuando le doy ejemplos, etcétera, y lo cito al papá, el papá solo me dijo: ¿sabe qué pasa, director? La culpa es mía. Dice: enfrente mío vive una familia de paraguayos y yo siempre digo, estos negros refugiados de mierda que vienen a sacarnos el laburo. La chica escuchaba eso. Claro. Esa misma piba después entendió y los 2 años consecutivos hizo colectas en la escuela para gente en situación de calle, para Claro, los es un clima refugios, distinto. para lugares donde iban los adictos. Claro.
para refugio. Y yo Bueno, siempre y que esa- venía le decía, ¿para un refugio? Y me decía, sí, Ari, ya sé, ya me lo dijiste. Claro, Pero- claro. Eso que marcás fue política de Estado en este país. O sea, que hubo un gobierno que hablaba de que aquellos hermanos que venían de otros países venían a sacarnos el trabajo. Hubo, ¿no? hubo a favor y hubo política de Estado que los querían expulsar. Claro. O sea que eso es muy triste. ¿Qué te Y parece? hay que cuidarse mucho de todo lo que decimos y lo que expresamos. Y cuando vas conduciendo también. Pues los Gran chicos- tarea es. Exacto. chicos escuchan Gran tarea todo. es. En la escuela se da educación vial. Todo bárbaro, pero después cuando el pibe Claro. sube al auto. A la práctica, fue, Sí. Mi viejo hace Pero- todo lo contrario. pero Claro, viste se que termina todo. los chicos te van, papá, ponete el cinturón, papá, Sí, deja el sí, claro. celular, mamá. Sí, sí. Les queda. O sea, les queda. es importante el rol de la escuela en esto. Y es la única institución en pie aún. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Claro. Muchísimo. Hay que defenderla. Bueno, Aristi, gracias por tu tiempo. Y Ha de esta sido- manera defendiendo las infancias también, ¿no? ¿Qué te parece? Hermosa la Totalmente. charla y vamos a seguir de Cómo no, cerca esto chicos. para que no quede tampoco como Un una placer. moda, ¿no? Exacto, Esto de muchas Muchas charlar. gracias. Gracias a ustedes por La preocuparse y ocuparse de esto. Si nos Gracias. rimos, nos rimos todos. Por ¿no? supuesto. Exacto. Si nos Por sobre reímos, nos todas las reímos cosas. todos. Así es. Estuvimos con Aristi hablando de bullying. Sí, exacto. Muy interesante, muy profundo la charla, el ida y vuelta y bueno, a trabajar mucho. Sí, ¿no? y pensar, reflexionar, ¿no? Volver atrás, ir para adelante. Me parece que esa es la idea. Sin lugar a dudas. Nos vamos, estuvo Seba Moreno en todo, cámaras, sonidos, luces, edición, ¿no? Sí, también servicio de agua, todo. Dicen que también hubo un servicio de catering. Bueno, un poco Sí, todo. sí, sí, sí. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalejo. Dale, nos vemos. Chao, Chau, gracias. chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del